nos hacen entender que las cosas están cambiando. Amén. Diga, las cosas están cambiando. Porque el mundo como lo conocemos, diga, como lo conocemos, va a cambiar. Amén. Dios siempre ha tenido un plan y su plan es perfecto. Diga, el plan de Dios es perfecto. Y el plan de Dios para este tiempo no es que la iglesia esté derrotada, que la iglesia esté carente de poder. El plan de Dios para este tiempo es ungir a su iglesia con el poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos en Dios no es la manifestación de Dios que viene. Amén. El problema es que se enseña, se declara, se profetiza, pero muchas personas como que no lo entienden. Amén. Diga, como que no lo entienden. Cuando Dios te conecta a una visión y te lleva a una casa donde se te enseña la palabra, el plan y diseño de Dios es que tú crezcas, es que tú seas edificado, seas formado, para que los dones, los carismas, el ministerio que el Señor tenga para ti pueda desarrollarse. Amén. Y algunos lo entienden y otros tristemente no. Amén. Y digo tristemente porque Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene favoritismo con nadie. Vuelva a ver a su vecino y dígale, Dios no tiene favoritismo con nadie, pero el que lo busca lo encuentra. Amén. Y entonces hay una pregunta: ¿qué debemos hacer para participar en el avivamiento que viene? Amén. Porque no se trata, hermana Leti, de saber que viene un avivamiento. No se trata de entender. Un ejemplo. Primera de Tesalonicenses 5:3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, el acuerdo de paz ya se hizo en Israel. Pero hay personas que oyen las noticias, que las ven, pero como que no las ven. Porque sabe de qué es tiempo hoy: de buscar a Dios más todavía. Yo sé que usted ama a Dios, por eso está aquí. Amén. Pero en Dios hay mucho más de lo que conocemos de Él.
Entonces, cuando Dios cumple algo que declaró para el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, Israel natural, es porque paralelamente Dios va a cumplir algo en su iglesia, el Israel espiritual. Porque una cosa es la proyección para Israel profética y otra cosa es para la iglesia. Aunque al final del tiempo todos seremos unidos y allá ya no habrá ni israelita ni gentil, allá seremos el pueblo del Dios viviente. Amén. Pero entonces, cuando vemos cumplirse la palabra, no sé de ustedes, pero mi país este año ha sido tan golpeado por las lluvias como nunca antes. No sé si usted se da cuenta que el tiempo va corriendo demasiado rápido. No sé si usted se da cuenta que alrededor suyo, oyendo las noticias de las naciones, la maldad se ha incrementado. O sea, lo que quiero decir es, hay personas, según este versículo, Pastor Marlon, que debiendo de ser hijos de luz, con revelación, debiendo de ser hijos del día, caminando con Dios, viven como hijos de la noche, viven en tinieblas. Yo no estoy hablando de su vida cristiana, estoy hablando del panorama profético en el que nos ha tocado vivir. Estoy diciéndole a usted que gloria a Dios por el amor que tienes por el Señor, gloria a Dios por tu esfuerzo en buscarlo. Pero si usted quiere una palabra bien profética para hoy, es buscar a Jehová en tanto pueda ser hallado. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, o como la mujer encinta. Diga, cuando la mujer le llega la hora, le llega la hora. El otro día alguien me decía, Pastor Joel, es que si eso es así, no me agrada, porque entonces yo no voy a poder realizar mi vida. Y yo le decía a esa persona con mucho amor, solo Dios sabe. Pero yo creo algo, Joel, nunca hemos estado tan cerca de ver la gloria de Dios. Porque hoy vivimos tiempos que el que lo adora, la presencia de Dios llega. Hoy vivimos tiempos en que Dios ha comenzado a hacer milagros. Hoy vivimos tiempos en que la iglesia en muchos países está siendo perseguida como nunca antes. Y entonces debemos entender, mis amados, que volvernos a la oración es importante. Y en Habacuc capítulo 3 verso 2 dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Amén. Diga, el profeta
Habacuc, con solo oír la historia del Dios de Israel, porque hay algo en el oír, Griselda, hija, hay algo en el oír. ¿De qué forma oyó Adonis él? Que vino el temor reverente. Yo sé que aquí no pasa, yo sé que aquí nadie usa el celular mientras uno está predicando, pero hay muchos lugares donde se está enseñando la palabra y la gente está con el celular en la mano hablando en el WhatsApp a ver cómo va el partido, porque su equipo, amén. Diga, cuando hay temor de Dios, el temor viene por la palabra. Pero no es el legalismo que condenaba y mandaba a todos al infierno. Pero ¿sabe qué era lo bueno de ese legalismo en el que yo nací hace 40 y pico de años? ¿Sabe qué era lo bueno? Que la gente no hacía cosas incorrectas en la iglesia. Que al hombre de Dios se le respetaba, a la mujer de Dios se le respetaba. Nadie se atrevía a hablar en murmuración. Amén. Hoy en día en iglesias en Júpiter y así, la gente se atreve a decir tonteras. Porque mucha gente piensa, y lo hablaba ahora con Enoch y con el pastor Joel, ahora que veníamos, mucha gente piensa que la opinión de ellos es revelación. Y yo quiero decirle a ustedes, ¿cuántos saben que los amo? Que Dios constituyó ministerios para formar a la iglesia. Y a los que Él llamó al ministerio, a los que le dio la palabra, a ellos Dios los hace responsables de la revelación. Amén. Y la revelación que tiene el pueblo es el resultado de la impartición espiritual que reciben de quien enseña en la iglesia, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, diácono, servidor, adorador, exaltador, el que limpia, el que hace los mandados, llámese como se llame. Si Dios decidió ungirlo y Dios decidió usarlo, entonces alguien tiene que entender que hay que respetarlo. Porque no respetamos en sí al ser humano, respetamos lo que Dios depositó en esa persona. Esto es el profeta Habacuc. Con solo leer la Torá judía o el relato del Éxodo, de los primeros 5 libros del Pentateuco, para él era suficiente para temer, para tener reverencia al Dios de Israel. Algo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, mis amados, es ese temor reverente a la palabra de Dios. Diga, ese temor reverente. Y entonces Habacuc dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de la compasión.
Dios viene de Temán, el santo desde el monte de Parán. Y luego dice Selah, la expresión hebrea que significa detenerse para meditar. ¿Sabe qué eso significa, esa palabra? A veces lo vemos en la Biblia y nos quedamos así como, ¿y qué será eso? Diga, lo que significa es que te detengas y le vuelvas a prestar atención a esa escritura, porque hay algo oculto ahí, y solamente los que son del día son hijos de luz, porque ellos son los que rebuscan la palabra. Amén. ¿Cuántos leen la palabra de Dios aquí? Qué bueno. ¿Cuántos escudriñan la palabra? Porque cuando la escudriñas, la luz de Cristo se te ve. Y cuando no la escudriñas, la religión del diablo también se te ve. Amén. Vuelvo a ver a su hermano y dígale, estos días van a estar buenos. Amén. Dice, su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Y su resplandor es como la luz y tiene rayos que salen de su mano, y ahí está oculto su poder. Amén. Entonces, si yo entiendo bien, Glenny, si yo no escudriño la palabra, yo no voy a tener luz. Y entonces yo no voy a transmitir luz. Y si no transmito luz, entonces estoy en tinieblas. No las tinieblas del mundo, del pecado, pero sí en tinieblas de no entender lo que está sucediendo a mi alrededor. Amén. Porque aunque algunos no lo entiendan, el plan de Dios sigue marchando. Y el plan de Dios se va a realizar. Y Dios siempre anda en busca de alguien que quiera darle más, que quiera conocerlo más. Diga, esto no es para el que se siente bien. Vuelva a ver a su hermano y dígale, así como yo estoy, me siento bien, Dios me ha bendecido, estoy sano, tengo mis pesitos por ahí, tengo mi frijolito, estoy bien, dígale, estoy bien. Y el plan de Dios, porque parte del plan de Dios es que tengas vida con bendición aquí. Pero ¿y lo que Dios determinó hacer? Diga, lo que Dios determinó hacer. ¿Cuántos entienden aquí que Dios les ha llamado? La pregunta es, ¿entiendes a qué te llamó? ¿Qué estás haciendo para alcanzar lo que Él te dijo? Porque tal vez no a todos nos llama a predicar en el sentido de ser apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, pero a todos nos llama a ser hijos de luz donde quiera que estemos.
Y hermana Leti, el otro día yo predicaba y algo me dijo el Señor, porque yo comencé a hablar acerca del testimonio. Y el Señor me dijo, es que no es tanto el testimonio delante de los hombres, sino es el testimonio mío, sino es como vive delante de mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Levánteme la mano el que me está entendiendo. Si es que mejor pregunto, porque vuelva a ver a su hermano y dígale, vea, si usted no entendió lo que está diciendo el hermano, es que el profeta, con solo leer la profecía, tenía reverencia, tenía respeto por la palabra de Dios, y eso activó en él, de dentro de él, un clamor, una oración que se alineaba al tiempo profético. Y porque oramos por nuestros asuntos, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquí, dame allá. Señor, que me lleven a Sambo a comerme un pescadito de aquellos que solo recuerdo, Señor. Para que el que tenga oídos oiga. Pero ¿y el plan profético de Dios? Porque usted puede estar ahí y no entender lo que es ser un hijo de luz. Diga, la luz disipa las tinieblas. Entonces Dios anda en busca de personas que lo busquen, que lo llenen. El otro día fui a una vigilia y escuché algo, apóstol Juan, que me caló. Y yo le dije a mi esposa, eso me acaba de entrar a mí hasta el tuétano. Porque la salmista que estaba adorando dijo, todos queremos la presencia de Dios, pero ustedes no se han puesto a pensar que Dios quiere tu presencia delante de Él. Dios quiere sentir la presencia de sus hijos. Y eso me caló. No sé a usted, a mí me llegó. Y entonces dice, el esplendor, su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena la tierra. Él tuvo una visión de la gloria del Señor. Fue marcado por Dios. Hoy, Jorgito, Dios anda buscando hombres y mujeres a los que Él pueda marcar, a los que Él pueda ponerle una señal, dice en Ezequiel, y son los que claman día y noche por causa de las abominaciones que ven a su alrededor. Pero a los que no oraban no les pusieron ninguna marca. Vuelvo a ver a su hermano y véale la frente, así bien, así. Vuélvalo a ver así y véale la frente. ¿Quién no espera el gran avivamiento profetizado por tantos años? Yo tengo más de 40 años de estarlo oyendo. ¿Quién no lo espera? Diga, como en la boda de Canaán. Nuestro Dios es un Dios que ha guardado el mejor vino para los últimos días. Y estos son los últimos días. Mi amado y mi amada, con todo mi amor, yo se lo tengo que decir. El Señor puede venir
cualquier momento. Y antes de eso, Él se va a derramar por todo el planeta, porque Él tiene su gente que lo está buscando. Él tiene su remanente que todavía se guarda para Él. Y yo estoy creyendo que ustedes son parte de ese remanente. Diga, hay personas marcadas para ser ungidas, porque su búsqueda de Dios. Y yo no quiero que nadie se sienta como en condenación si siente que no está buscando a Dios lo suficiente. No es esa la intención de este mensaje. Este es un mensaje profético de alerta para que entendamos, para que nos examinemos cuánto amamos a Dios. ¿Qué pasa si usted llega y el Señor le dice, ya no te duermas, quédate conmigo? ¿Qué le va a decir? Señor, mañana tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dice el Señor. ¿Quién dice? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Amén. Diga, lo que Dios va a hacer está escrito en el libro del camino. Diga, lo que Dios va a hacer, el mover innovador, restaurador, reformista que ha tenido a un sector de la iglesia bajo la revelación apostólica, profética, se encamina a lo glorioso. Pero es que no le voy a decir hasta el domingo lo que significa el próximo año. Hasta el domingo se lo voy a decir, para que venga. Para esto viene la revelación de la Escritura. Diga, Dios quiere abrir un misterio en la Escritura. Diga, el misterio bíblico que hay en la Escritura, el libro del camino, es un plan de Dios que estaba oculto, pero que fue revelado. Diga, Pablo dice que él tiene entendimiento del misterio que estaba oculto por las generaciones, pero que a él le fue revelado. Y como le fue revelado, él se volvió un proclamador de ese misterio. ¿Y cuál era el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que no solamente usted ha sido salvado, que no solamente usted es el templo de Dios, sino que Cristo habita dentro de usted. Pero esa habitación
que es usted para Él, tiene un propósito. Diga: que la gloria sea vista. Y entonces leemos acerca de la gloria. Un día estaba yo buscando ahí unas palabras, porque quería, donde iba a predicar, quería hablar. Y voy a confesarme aquí, Pastor Marlon, yo había escuchado a otros consiervos y yo decía: no, yo no voy a ir a hablar lo mismo. Y yo estaba en ese pleito, Calín: no, Señor, a mí tú me das otra cosa, yo no voy a ir a hablar lo mismo. Y el Señor me decía: pero ¿qué te voy a decir si ya te enseñé? Señor, tiene que haber alguna palabra en el hebreo, tiene que haber algo. Y como estaba neciando, y el Señor es bueno cuando usted está haciendo el bosquejo y usted está neciando ahí, jalándole al Señor el manto. Y me dice el Señor: ¿no dice Juan que vieron mi gloria? Y me quedé yo así. Y dije: aquí está. Y me fui inmediatamente a la parafrasis a ver, y me fui a la otra Biblia y a la otra versión a ver qué encontraba yo en ese verso. Y nada que ya no supiera. Y entonces me quedé yo así, ¿a dónde? Y digo yo: bueno, Señor, ¿y entonces? Y me dice: cabezón, ¿no dice Juan que vieron mi gloria? Y entonces, y yo otra vez ahí, viendo ahí en las diferentes versiones ahí, a ver qué encontraba, porque digo: algo tiene que haber aquí, Lilita. Yo dije: algo hay aquí y yo lo voy a encontrar. Hay que nadar profundo, hay que meterse ahí. Mire, bajé, subí con café, al rato volví a bajar, subí. Me dice mi esposa: y si quieres se lleva el pichel. Y voy a decir: mejor me lo llevo de una vez. Cuando ya me había tomado el pichel, que ya estaba echando y no había, y volví a ver, digo: Señor, pero tengo rato en esto. Y ¿qué es, Señor? Que estoy en pecado. ¿Qué es? Que no me llega. ¿Ah? Y me vuelve a decir: cabezón, ¿no dice Juan en su evangelio y vimos su gloria? Y entonces yo me quedé así. Lo que vio Juan fue la transfiguración. Lo vio caminar sobre el mar, lo vio sanar a los enfermos, lo vio echar fuera a los demonios, lo vio abrir la escritura y explicarla como era. Y se me acabó. Y me dice el Señor: cabezón, eso es lo que quiero que le vayas a decir a mi pueblo, que la gloria que viene no es una manifestación extraña, son las obras mayores que yo ya les he entregado que hagan, pero tienen que ser hijos de luz, tienen que ser hijos del día, tienen que entender el tiempo en que están viviendo. Porque Dios no hace un milagro por hacerlo. El milagro solo verifica que la palabra que se enseña es verdadera. Dios no le saca el chuki a alguien solo por liberarlo. Es para que esa persona sea un testigo viviente del poder de Dios. Entonces, ¿qué es ser un hijo de luz? Diga: uno, el que tiene temor reverente. Yo no digo que usted le tenga miedo al diablo, porque al diablo no hay que temerlo. Pero a veces hay gente que le tiene más miedo a la bruja de la esquina.
Bueno, Señor, allá, aquí no, aquí todos son super espíritu. Pero hay gente que se aparece una vieja mañosa en la iglesia y anda nervioso. ¿Y a dónde van a ir? Tienen que venir donde está Dios para darse cuenta que el Dios que ellos predican no es el verdadero, es el nuestro. Diga, los hijos de luz son aquellos que descubren cuáles son las obras que Dios les dio que hicieran. Y cuando lo descubren, lo hacen. Y entonces oran, declaran, predican, hablan acerca de Cristo. Porque es verdad que usted está vivo o usted está muerto. ¿Cómo está usted? Entonces usted tiene obras que realizar. Porque estos son los días en que Dios quiere que volvamos a la senda antigua. Y la senda antigua no es el legalismo que conocimos algunos. La senda antigua es el temor reverente a la presencia de Dios. Amén. Diga, y hay una generación que no conoce esto. Porque vienen días en que el que anda medio chueco, mal, no sé si esa palabra se entiende aquí, es andar a medias, andar mal, que sube al altar en pecado y no le importa porque hace lo que hace y se baja y no le pasa nada. Yo voy a decirle algo como un vidente de Dios. Vienen días en que los púlpitos se van a llenar de gente que va a morir de repente, porque sencillamente no andan en la línea de Dios. Y cuando la gloria de Dios comience a descender, lo que no está bien y está ofreciendo fuego extraño va a ser quitado. Diga, un misterio, según lo que dice Pablo, un misterio bíblico, una revelación bíblica, es algo que está oculto hasta que es revelado. Amén. Pero cuando es revelado, es dado a conocer. Amén. Entonces Dios, diga, Dios llama, establece un ministerio en este lugar. ¿Cuántos están conmigo? Diga, un ministerio. Y Dios, en su plan, dice, será un ministerio que cuando llegue a madurez será apostólico y le daré revelación y entenderá cosas que podrá dar a conocer, y de esa forma va a manifestar mi gloria. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que Dios nos llamó a hacer, lo hacemos. Diga, lo hacemos. Amén. Pero para entenderlo, diga, necesitamos obediencia
obediencia a las Escrituras, para que la fe de Dios active las obras que el Espíritu Santo tiene para cada uno. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción a la palabra? Es que fulanito dijo esto, es que sutanito dijo esto. No, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo esa persona. ¿Y si fue Dios? Porque yo entiendo que Dios nos puede usar a cualquiera. Dios nos asignó dones y llamamientos para usarnos específicamente en esas áreas. Pero Dios nos puede usar como Él quiera. Una vez yo venía allá en San Pedro, yo venía a un culto profético, esa era mi mentalidad, y yo había estado orando por una manifestación de la palabra profética, y ahí iba yo, Jorgito, y de repente cuando llego me dice: hermano, ahí está el montón de gente nueva, porque esto es una campaña. Y yo me quedo viendo al hermano Roberto y le digo: ay, pero no era que era un culto profético. Pues le hacemos, y le hicimos. Una vez no vengo yo a enseñar algo y me subieron allá por las Mercedes y tuvimos un culto profético en la calle también. No, evangelístico, pero le hicimos. No sé cuántos se acuerdan. Porque para lo que sea la necesidad de la obra, la hacemos. Vuelva a ver a su hermano y dígale: usted hará la obra cuando es la necesidad, pero usted fue ungido y diseñado para cosas específicas. Amén. Usted vio a esas niñas como adoran. Yo deseara adorar así, pero de ahí no puedo. Estas niñas como danzan, ya yo deseara, pero de ahí danza la panza apenas, porque ¿cuánto me comprenden lo que le quiero decir? Somos real sacerdocio. Todos. Diga: todos. ¿Por qué? Porque en el derramamiento que viene, Alex, Dios no va a ver quién es apóstol, quién es profeta, quién es pastor, quién es maestro, quién es evangelista, para derramarse en él. Dios lo que va a ver es quién teme a su palabra, porque la cree. Porque eso fue lo que pasó con Habacuc. Y a mí eso me tiene impactado, Pastor Marlon. Con solo leer la palabra, fue lleno de la presencia de Dios, del temor reverente a Dios. Amén. Aquí no pasa, pero hay lugares donde se está enseñando y la gente está en otras, tirando papelitos y bueno. Un día me bajé yo de un lugar y me quedé viendo un papel y lo vi, y como lo vi me acerqué y lo agarré, lo levanté y lo abrí para ver qué decía: te veo más tarde. Quedé viendo y dije yo: Dios mío. Diga: Dios quiere en este tiempo revelarse a su pueblo. Entonces Dios quiere que usted lea la palabra, que usted medite la palabra. ¿Por qué?
Porque se lo he dicho en otras ocasiones, hay falsos predicadores, hay apostasía, hay doctrinas de demonios por doquier. Pero ¿qué pasa si usted es de ese tipo que todo lo sabe, pero no sabe nada? Y entonces no tiene la humildad de recibir. Porque entonces es partidario. Bueno, si enseña el hermano Marlon, sí. Pero si enseña otro hermano, no. O si enseña el pastor Joel, sí. Pero ese no. Y si enseña fulanita, sí, pero la otra no. Pero el que la está usando es Dios, no es usted. Entonces, ¿quién es usted para tener falta de temor a Dios? Para juzgar al portador de la palabra. Porque si lo pusieron aquí, fue porque fue la voluntad de Dios. Amén. ¿Me doy a entender? Una vez estaba yo en una reunión y tenía a alguien a la par. Y de todo lo que estaban diciendo desde el altar, el de la par me decía: no, eso no, no, eso no, no, eso no lo recibo. Y yo lo volví a ver y digo: hágame el favor y cállese o vaya, siéntese a otro lado, porque yo sí quiero aprender. Ay, usted es tan viejo y no sabe eso. Y le digo yo: como Dios se lo reveló a él, no lo sé. ¿Cuántos entienden? Cuando yo diga ahora el entendido, cuando yo le haga el micrófono así, el entendido se va a poner de pie y va a levantar la mano derecha y va a decir conmigo: yo voy a participar del avivamiento que viene. Aplauda al Rey. Diga: cuando llegó el día de Pentecostés, diga: tiempo específico. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Diga: unidad. Un solo propósito. Estaban esperando la promesa del Padre, aunque ellos no entendían qué era el Espíritu Santo, o más bien quién es el Espíritu Santo, porque todavía vive y está en nosotros. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es muy importante entender que para que un avivamiento de Dios venga, se necesita el tiempo específico. Hay un tiempo en que se declara la profecía y hay un tiempo en que se cumple la profecía. Amén. La profecía la había declarado Cristo. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Paracleto, el Espíritu Santo, vendrá y morará en ustedes y estará con ustedes.
Pregunta, ¿cuántos les han profetizado aquí alguna vez? Levante la mano. ¿Y en qué tiempo está viviendo usted? ¿En el tiempo que ya viene el cumplimiento o usted todavía ni se acuerda qué le dijeron? Sí, porque Dios levanta profetas para que declaren el destino profético a los miembros de una iglesia. A veces ni profetizamos, solo enseñamos, pero la misma palabra es profética en sí misma. Si yo le preguntara a usted, ¿qué Dios le dijo a usted años atrás? ¿Y qué cree usted que Dios está por cumplir en su vida? ¿Cuántos saben que los amo? Abrazo. Si usted no sabe, si usted no recuerda, usted está en la noche. Porque los que están en el día son los hijos de luz. Y yo veo las prédicas de aquí. Y aquí hay palabra. Al único que no le entendí fue a Adonis, pero aparte de los demás a todos les he entendido. No, mentira, hijo, jugando. Aquí hay palabra. Aquí hay una asignación. Aquí hay ministerio. Pregúntese, ¿qué Dios te habló en el pasado que está a punto de cumplirse? Porque la mujer, diga, la mujer se casa, se va a la luna de miel, se come la miel y 9 meses después nace el tiernito. No dice la palabra que de repente viene el cumplimiento, que es un ciclo. No hablemos de las profecías que te dieron, hablemos de la palabra profética más segura, la enseñanza. No sé cuántos años en el ministerio tiene el apóstol Juan, ni sé cuántos años tiene usted de estar con él, pero hay algunos que yo desde que vine los conocí. Hasta los vi casarse y tener hijos. Diga, porque el tiempo sigue. Vuelva a ver a su hermano y dígale, el tiempo sigue. Y yo quiero que usted medite, ¿qué te habló Dios? Y si usted no se acuerda, dígale, Señor, recuérdame. Porque el más interesado en lo que Dios a mí me ha dicho soy yo. Porque su palabra es una antorcha que alumbra el camino, que me da dirección. A mí no me mueve la voz del hombre. En mi congregación los hermanos saben, yo se los digo, como pastor los escucho a todos, pero como profeta solo hago lo que Dios me dice. Punto. ¿Por qué? Porque la gente tiene opiniones. Diga, tiene opiniones, tiene excelentes ideas, pero no es la voz de Dios. La voz de Dios es acorde a la palabra. ¿Usted sabe por qué la palabra se leudó, mi amado Enoc? Porque todo mundo opina lo que piensa y dice que esa es la revelación de Dios. Por eso es que Dios está levantando apóstoles, para que hayan padres generacionales, profetas para que señalen lo que está mal,
pastores para que cuiden el rebaño, al punto de dar su vida por una oveja. Un pastor que no va a buscar al que se fue, para mí no es pastor. Un apóstol que no modela paternidad, para mí no es apóstol. Un profeta que declara y no se cumple, es bombeta para mí. Un evangelista que predica pero nadie se salva, no es evangelista. Y un maestro que me enseña pero no entiendo nada, no es maestro. Para mí, ¿verdad? Con 44 años encima en esto, oyendo no sé a cuánta gente por años y aprendiendo, y sigo aprendiendo. ¿Cuántos entienden? Vivimos en una época muy peligrosa, jóvenes. Porque hay mucha mezcla. Algunos piensan que madurez es beber, bailar, cantar música mundana. Hermana Leti, una vez yo estaba con un ministerio de alabanza allá por Júpiter y estábamos descansando, ¿verdad? Porque ya había terminado el evento, seguía el otro día y entonces ya yo estaba por ahí hospedado en una habitación y de repente bajé a buscar cafecito. Yo sabía que estaba la cosa ahí con café y cuando llego estaban algunos hermanitos ahí de la banda, porque le decían la banda, ¿verdad? Y eran una banda cantando las de Luis Miguel. Y yo me quedo así y digo, ¿y ustedes qué están haciendo? Hermano, usted es religioso. Es que estamos entonando la voz como hace ese hombre. Pero yo lo que vi era que le estaba cantando a la muchacha. Porque solo volví a ver a una cuando estaba, según él, haciendo un ejercicio vocal. De ahí al otro día yo le dije al hermano, viera que yo quiero que me ponga música. Digo, a mí me gusta una música profética que yo me encontré ahí en el internet. Búsquemela. Pero ahí están los hermanos. Le digo, no, gracias. ¿Cuántos entienden? Porque es la mezcla. Diga, lo mundano y lo cristiano. Para algunos es lo mismo, porque ellos no tienen temor de Dios. Ellos oyen la palabra, pero no la oyen, no les entra, no los transforma. Diga, ¿saben la historia de María, la chismosa? Pero siguen con la lengua al hombro, entonces van a tener que quedar leprosos. Y después están, ay, yo no entiendo, apóstol Juan, ore por mí. Vea que el diablo se me ha tirado. Vea que aquí, vea que allá. Ahí habría que ver si. Porque yo con la misma lengua lo ahorco. ¿Por qué? O sea, ahora Enoch me dijo algo fuerte cuando veníamos de camino. Y Joel también, me atacaron los dos. Así, yuca usted. No, es que Dios me llamó a mí a formar. Formar soldados. El otro día vino mi autoridad y me dijo, necesito que vaya a ungir a tal lugar. ¿Tiene un equipito de gente ahí? Y entonces yo me quedé viendo y digo, ay papá, no. Y me quedo viendo, ¿cómo? No. Le digo yo, es que yo los conozco. Si los meto a la guerra, el diablo me los va a reventar, me los va a matar. Me dice, pero eso es culpa suya. Y digo yo, sí. Pero que también a veces ellos no quieren obedecer, usted mismo lo ha enseñado. Entonces me quedo viendo y me dice, con usted no se puede, ¿verdad? Me dice, bueno, le voy a asignar un equipo ahí. No es que una cosa es gritarle al diablo en la iglesia
Otra cosa es ir donde están los poderes de las tinieblas, a removerlos, porque Dios lo envió a usted a hacerlo. ¿Cuántos entienden? Una cosa es llorar porque Dios haga milagros, y otra cosa es tener al enfermo al frente y que Dios te diga, ora. Imagínense que yo estaba viendo un video y estaba viendo que había un hombre muerto y estaban orando, y de repente se levantó. Y yo casi llorando, Pastor Marlon. Y de repente alguien me dijo, ¿qué está viendo? Y me dice, no crea eso. Eso lo hacen con inteligencia artificial. Eso lo hace gente que se está burlando de la fe. Entonces yo le dije a esa persona, sí, porque los burladores tienen que venir, lo dijo Pablo. Pero es que ya la gloria viene. Y cuando la gloria venga, va a dejar callado a esos burladores. Entonces, ¿cuántos quieren participar en el avivamiento? Diga, hay que entender tiempo específico. Hay que estar en la condición correcta. Diga, porque lo que viene del cielo. Amén. Y va a llenar a todos. En Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga, sobre toda carne. Diga, hasta el carnalón de la iglesia va a saber que algo está pasando. Pero solo los que son hijos. Diga, los que son hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos son hijos del apóstol Juan? Sí, porque usted puede decir, soy hijo de Dios, pero ya del apóstol Juan no. Entonces ¿dónde está su papá? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Y a mí me dijeron que yo tenía que hablar de lo apostólico. Y eso es lo que estoy haciendo. Y apenas tenemos como 10 prédicas. Así que y esto es muy amplio, así que hay que aprovechar. Porque ya algunos de ustedes se quieren ir. Y yo apenas me tomé un café calientito para ungir la garganta y aquí estoy. Y prediqué con tenis para sacudirle la religión a cualquiera. ¿Ah? Diga, derramaré de mi espíritu. Diga, y los carnales, los naturales en la iglesia lo van a experimentar, lo van a sentir. Pero son los que son hijos y hijas los que van a recibir el espíritu profético, los que van a tener la visión que tenía Habacuc, los que van a saber que es el momento en que se desató lo que Dios había prometido. Y vuestros ancianos. Diga, aquí no está hablando de los viejitos. Aquí está hablando de la madurez espiritual. Diga, ellos soñarán el sueño de Dios. Entonces, si aquellos son los proféticos, ¿quiénes serán estos? Los apóstoles. Y vuestros jóvenes verán visiones. Diga, es una visitación de Dios. Diga, un de repente, inesperado. Vino del cielo
En eso no se equivocó el hermano Marino. Lo bueno viene de arriba. 3, un ruido. Diga, cuando Dios hace algo es notorio, impetuoso, diga, poderoso, no se puede detener. Entonces, qué importante para mí es que entendamos esto, porque hay un avivamiento que viene. Hoy más que nunca, Adonis, está cerca el avivamiento. Yo le decía a unos jóvenes donde fui a predicar hace unos días, es tiempo de buscar a Dios, porque Dios nunca ha mentido y no mentirá. Pero el paralelo nos indica que hay un tiempo en Dios en el que estamos viviendo. Y el diablo, diga, el diablo es especialista. Diga, es especialista en cambiar los tiempos. ¿Cuánto me regalan unos minutillos más? ¿Cuánto me regalan unos minutillos? Papá, me regala unos minutillos. Vea lo que dice aquí. Le voy a enseñar algo y nos vamos, porque ya hace hambre. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos de Elohim, intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Diga, el profeta Daniel está hablando del anticristo. Amén. Pero, diga, pero Pablo dice que el espíritu del anticristo ya se está moviendo desde el primer siglo. ¿Cuántos lo han leído? Lean la Biblia, hermano, porque hacen así, como que está diciendo. Entonces aquí hay algo, porque no me quiero meter en lo que esta palabra enseña normalmente, sino que quiero tomar un principio. Póngame atención. ¿Cuántos quieren aprender algo? Porque esto me lo habló el Señor para ustedes, por eso lo estoy enseñando. Diga, Satanás es especialista en cambiar los tiempos. Diga, cambiar los tiempos. ¿Cómo cambiar los tiempos? Viene el diablo y se da cuenta que Dios tiene un gran ministerio para alguien, que Dios ha planeado hacer algo en ese lugar. Y entonces, diga, él va a levantar palabras contra Dios para tratar de quebrantar el plan de Dios con esa persona. Así es como se cambia el tiempo. Dios ha decretado algo sobre ti, pero si tú no lo ves, si el diablo se la ingenia para mantenerte en tinieblas y no lo ves, entonces puede pasar el tiempo y usted no lo vio. Amén. Amén. ¿Cómo le explico esto que me entienda? ¿Cuántos me entienden? Es que es culpa de Joel. Ahí después le pregunto por qué. Diga, el diablo utiliza las declaraciones. Esto es un ejemplo. La palabra dice que el Espíritu Santo se va a derramar. La palabra nos enseña características, cosas que habían. La palabra nos enseña, le acabo de enseñar, como un profeta con solo leer la palabra fue lleno del espíritu reverente de Dios y temió a la palabra de Dios
y fue movido a orar para que viniera el avivamiento de Dios. ¿Verdad? ¿Sí se entendió eso? Entonces Dios tiene un llamado para usted. Dios tiene dones para usted. En el mejor de los casos, Dios tiene un ministerio para usted. Pero Satanás sabe que el poder de la comunicación del mundo espiritual es la palabra. Satanás sabe que por los dichos del Eterno se crearon las cosas. Satanás está en el plano espiritual. Usted y yo estamos en el plano natural espiritual. Si oramos, si ayunamos, si aprendemos la palabra, pero si venimos religiosamente, si no oramos, si no buscamos, entonces venimos, pero como que la luz que se revela no nos entra. Amén. Entonces Satanás sabe que el único que puede cancelar un destino profético es usted mismo, cuando habla palabras contra Dios. Entonces voy a ponerle un ejemplo bien sencillo. Viene Dios y dice: te voy a bendecir. Y entonces usted viene y ofrenda, usted viene y da el diezmo, usted viene y paga primicia, y usted lo hace su estilo de vida. Y de repente viene una prueba. Viene una prueba. Se dañó el auto, ya no se está vendiendo lo que se vendía, o prestó dinero y no se lo quieren pagar. Y entonces, en lugar de declarar la palabra que se supone que Dios le había hablado, comienza a hablar en queja. Yo no entiendo a Dios. Pero yo hago lo que dicen y no entiendo, porque yo obedezco y obedezco y obedezco, y vea. Y comienza a hablar. Pero esas palabras de queja, de maldición y murmuración contra Dios no nacen de Dios. Nacen de lo que el diablo declaró contra usted. Mira, se lo voy a poner bíblicamente. Viene Dios y le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job, perfecto en su generación? Y viene el diablo y le dice: sí, pero quítale todo lo que tiene. A ver, para que se dé bíblicamente una idea de lo que estoy tratando de enseñarle. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, la confesión en Dios es luz, es vida. Pero la confesión que no nace en Dios es tiniebla. Entonces viene el evangélico, lleno de sabiduría, y en lugar de morderse la lengua y hablar lo que Dios dijo, comienza: no, ya no entiendo, todo se derrumbó, él me mintió. ¿Cuántos entienden? Y entonces lo que era luz de parte de Dios se llena de tinieblas. Entonces así el diablo logra cambiar el tiempo. Y lo más trágico es que usa la propia confesión de la gente. Porque si Dios dice que Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, así nos veamos en las últimas. Si Dios dice que Él nos ha llenado con el Espíritu Santo y poder, eso va a ser, porque Dios no miente.
Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué ha dicho Dios de ti? Póngase de pie. Porque si Dios ha dicho que te ha llamado, si Dios ha dicho que te va a usar, si Dios ha dicho que te va a bendecir, si Dios ha dicho que te va a prosperar, si Dios ha dicho que tu familia se va a salvar, si Dios ha dicho que vas a haber cumplido tu sueño, el que Él puso, o sea, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Amén. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, recibo tu palabra, porque yo debo saber que tú eres un Dios que estableció tiempos específicos para mi vida, en los cuales tú harás cosas poderosas en nosotros. Las bendiciones de Dios son mi herencia, pero son la capacidad que yo tengo en Dios de alcanzar lo que Él ha dicho para mí. Diga: la bendición no es un lugar. Diga: la bendición es algo que me ha sido entregado, que habita en mí. Amén. Levante su mano. Levante su mano y diga conmigo: yo oro en base a Éxodo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucho tu voz y guardo tu pacto, seré tu especial tesoro entre todos los pueblos, porque tuya es toda la tierra, y nosotros somos para Dios un reino sacerdotal, un pueblo santo. Estas son las palabras que el Señor declaró para mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia, para mi ministerio, para mi empresa. Estas son las palabras que Dios declaró. Levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Hay palabras de Dios. Y Dios me muestra una visión y veo palabras de Dios sobre ustedes. Moviéndose, moviéndose. Levante sus manos, no en adoración así, sino con la palma hacia adentro en acción de recibir. Si usted tiene la palma hacia afuera es para adorar, usted tiene la palma hacia adentro es para recibir. Porque el Señor me está mostrando palabras. Veo palabras como oro sobre cada uno de ustedes, aún sobre los niños. Aún sobre los niños veo palabras. Veo palabras de oro, palabras de oro, palabras de fuego. Palabras que Dios habló, que el Espíritu Santo habló, que quizá usted no recuerda, pero usted las va a recordar, porque yo le hago una promesa a usted como hombre de Dios que soy. Si usted va y ora y le dice: Señor, recuérdame lo que tú me hablaste, Él se lo va a recordar. Él se lo va a recordar. No solo las profecías de los profetas, la palabra enseñada, ministrada. Somos el especial tesoro de Dios entre las naciones. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Recíbalo, recíbalo, recíbalo.
una unción para caer. Es un recordatorio. Porque hay mucha gente que no entiende esto. Cuando Dios declara una palabra sobre alguien y ese alguien no la hace, esa palabra sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Si Dios declaró que te va a levantar, si Dios declaró que te va a usar para sanar enfermos, para levantar muertos, si Dios declaró que te va a usar para predicar y que muchos sean salvos, si Dios declaró que te va a levantar como una voz profética, Él lo va a hacer. Si Dios declaró que hay una unción fresca para esta casa, Él la va a traer. Reciba de Dios ahora. Porque no hay edad, desde el más pequeño hasta el más grande. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Porque el tiempo trae cumplimiento de lo que Dios habló en el pasado. Cosas que no se han cumplido te van a alcanzar y se van a cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Veo un vientre, veo como una mujer embarazada. No sé quién va a recibir un hijo. Alguien va a recibir un hijo aquí. No sé. Solo veo eso. Cuando leas la palabra, cuando oigas la palabra, entiende que la palabra te va a transmitir el espíritu que hay en ella y va a hacer que el temor reverente de Dios venga, porque es Dios mismo hablándote. Levanten las manos los que enseñan y los que anhelan enseñar, porque viene palabra de Dios, vienen misterios de Dios que van a ser revelados. Cuando te revela un misterio en la palabra, tú tienes que darlo a conocer. Pero la revelación de Dios no confunde a nadie. Por eso es responsabilidad del que enseña explicarlo de la mejor manera. Santo, santo, santo. Veo palabras como fuego. Hay personas aquí que Dios les va a poner palabras como fuego. Es palabra. Porque oigo la voz del Espíritu Santo de Dios que dice: pueblo mío, prepárate. Prepárate en mi presencia. Porque el día de la gloria, de hacer las obras mayores, no es que viene, es que ya comenzó. Santo, santo, santo. Adoradores, salmistas, levanten su mano, porque van a venir cantos. Van a venir cantos, van a venir letras, van a venir cantos del Espíritu para esta casa. Así que si a usted Dios se lo ha estado dando, ya no lo calle más. Porque no es cosa tuya, es Dios. Santo, santo, santo Dios. Reciba, reciba. Apóstol Juan, hay palabras de fuego sobre usted. Hay palabras de fuego sobre usted. Hay cosas que Dios no ha cumplido todavía, pero las va a cumplir. Porque Él no te mintió. Él no es hijo de hombre para mentir.
Y tú lo verás. Tú lo verás. Prepárate, iglesia, porque el novio viene, el esposo viene. Prepárate, iglesia. Santo, 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 santo. Usted que ha estado orando y le ha dicho al Señor: ya no puedo más con esta situación. Levante su mano derecha, porque el Señor le dice: yo te voy a sorprender. Levante su mano derecha. Es entre usted y Dios, pero Dios me dice que te diga: Él te va a sorprender. Para Él no hay imposible. Para Él no hay imposible. Él es el Dios que sorprende. Jemulá es uno de sus atributos, el Dios que da la recompensa. Así que usted levante su mano derecha, porque para Dios lo mismo es una enfermedad, que una situación económica, que una situación, lo que sea. Para Dios todo es posible. Santo, 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 santo. Veo la palabra diseño de reino. Levante su mano. Hay alguien que va a recibir diseño de reino. Diseño de reino. Porque hay un reino que edificar. La presencia viene de acuerdo al diseño. La presencia viene de acuerdo al diseño. Pero hay diseño. Levante la mano los predicadores aquí. Hay diseño de reino. Levante la mano los adoradores aquí. Hay diseño. Jóvenes menores de 25 años, levanten sus dos manos, porque ustedes son la generación profética que verá la gloria. Ya no hay otra. Son ustedes los que van a ver la gloria. Son ustedes los que Dios va a visitar, los que están menores de 25 años. Son la punta de lanza de Dios. Algunos somos los Caleb y los Josué, que vamos a derribar gigantes y conquistar montes. Pero hay una generación de 25 años para abajo, que son los que Dios va a marcar. Antes de pensar en novios y novias y esas cosas, busquen a Dios. Busquen a Dios. Busquen a Dios. Porque lo que viene es grande. Y el Señor me habló y me dijo: quiero que tiembles ante mi palabra, para que tu clamor salga del Espíritu. Intercesores, esas mujeres de ese grupo de oración que todos los días nos saludamos, que el Señor les visite. Que el Señor les visite, porque son días de clamar. Nada ocurre si no hay intercesión. Santo, santo, santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Que el temor de Dios venga sobre ti. Que la
presencia del Santo Espíritu te lleve a entrar en ese nivel, que cada vez que escuches la palabra, que cada vez que estudies la palabra, puedas oír la voz del Espíritu Santo hablándote a ti, enseñándote a ti. Que cada vez que escuches a los ministros enseñar, puedas oír la voz de Dios a través de ellos. Que códigos de revelación y sabiduría se derramen sobre ti, iglesia, remanente del Dios vivo. Así sea. Levante sus manos, adore al Señor con sus palabras. Hay gracia de Dios derramada, hay presencia de Dios en una medida, pero algo grande viene. El 2026 no será un año normal. Es un tiempo marcado para la gloria manifiesta. Es un tiempo marcado para la gloria manifiesta. Así que prepárate. Tienes hasta el 31 de este año para estar preparado para lo que viene. Santo, santo, santo.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, amén. Agradecemos al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos podido compartir todos juntos, amén. Agradecemos al Señor por su palabra. No sé si hay anuncios. Solo